Bueno, tengan buenas noches todas ustedes, que no veo por ahí a ningún varón todavía conectado, pero pues darles la bienvenida a este módulo de el diplomado en neuropsicología de los trastornos del aprendizaje. Este diplomado obviamente está pues avalado por nuestra casa de estudios superior, que es la Universidad Mayor de San Andrés, por el posgrado de psicología. En este intento pues de brindar obviamente digamos la atención que se requiere a lo que habíamos denominado como trastornos del aprendizaje, pues quisimos lanzar justamente esta versión del diplomado ya mucho más especializada y mucho más dirigida a lo que es pues la neuropsicología desde el punto de vista de la neuropsicología infantil, y que va a venir a trabajarse en este diplomado, eh, integrando pues los conceptos para trabajarlos sobre lo que es el concepto de trastornos del aprendizaje como tal. Entonces, yo voy a ser la docente del primer módulo, que es este módulo de fundamentos de neuropsicología infantil. Eh, en esta, en esta situación, pues vamos a trabajar netamente con las videoconferencias, con la asistencia de ustedes a las mismas, y vamos a trabajar más o menos pues desde las 7 de la noche, dándonos una tolerancia de un poquito más. Ok, bueno, entonces como bien les decía, pues vamos a ir trabajando conmigo este primer módulo, y va a consistir principalmente en la cualidad de explicarnos pues acerca de aquellas teorías y fundamentos para sustentar lo que es la neuropsicología infantil. Nosotros hablamos obviamente de trastornos del aprendizaje desde la neuropsicología infantil, pues porque justamente es en esta etapa y en este periodo donde se van a dar lugar estos denominados trastornos del neurodesarrollo, que finalmente pues van a desencadenar en los trastornos del aprendizaje. La sesión pues la vamos a trabajar durante 1 hora y media más o menos. Bueno, podemos dar continuidad, ¿sí? Mientras su compañero se vuelve a conectar. Bueno, entonces lo que les decía, ¿no? Vamos a trabajar más o menos alrededor de 1 hora y media por sesión, los días martes y jueves, y en este cometido del módulo como tal, pues vamos a ir trabajando unidades temáticas, las cuales pues yo las voy a ir desarrollando a lo largo de la sesión, y les voy a pedir pues que más o menos unos 15 minutitos antes de terminar, es decir, más o menos a las 8:15, pues vamos a cerrar, digamos, la sesión del día con las preguntas que vayan a surgir, pues, por parte de ustedes, ¿sí? Y vamos a tratar de responder, pues, algunos cuestionamientos que surjan ahí en el, en el desarrollo de la clase, ¿sí? Entonces, bueno, pues de entrada vamos a hablar un poquito acerca de este primer módulo, de esta primera unidad, que es la de fundamentos de la neuropsicología infantil. Como ya les había comentado hace un minutito, pues no podríamos desprender justamente este concepto de neuropsicología infantil de la neuropsicología de los trastornos del aprendizaje, porque pues bien estos se generan justamente en este periodo o en esta etapa. Algunos de los objetivos de aprendizaje que estoy planteando respecto a este módulo en particular vendrán a ser, en primera instancia, pues aquellos que nos puedan permitir conocer justamente los objetivos y las áreas de aplicación de la neuropsicología infantil. Netamente, pues desde este punto de vista vamos a trabajar en estos conceptos fundamentales, vamos a abarcar un poquito de lo que vendrá a ser la historia también de desarrollo de esta
ciencia que es nueva, digamos, en el concepto dentro de lo que vendría a ser la neuropsicología general. Y también vamos a trabajar algunos conceptos de lo que es pues la base fundamental teórica de esta nueva ciencia. Otro de los objetivos a cumplir que vamos a tratar de abarcar dentro de estas sesiones, pues será justamente seguir la evolución histórica de este contenido de la neuropsicología, que pues ha ido desarrollándose a lo largo de diversos periodos y diversos hitos, digamos, de fundamentación desde la teoría neuropsicológica general, ¿sí? Vamos a hablar obviamente de los orígenes de esta neuropsicología, de la naturaleza que implica la neuropsicología infantil desde el punto de vista organicista. El punto de vista organicista, pues, que releva justamente en el hecho de las bases estructurales, neuroanatómicas, de los componentes neurofuncionales también del cerebro del niño, y vamos a hablar justamente cómo esta ha tenido una evolución a lo largo de la historia misma de la neuropsicología infantil hasta poder convertirse en una ciencia que actualmente se denomina pues como ciencia biopsicosocial. En este intento también de los objetivos de aprendizaje, pues vamos a trabajar con los aspectos fundamentales que nos permitan familiarizarnos con esta diferencia que existe entre lo que es la neuropsicología infantil y la neuropsicología del adulto. Si bien sabemos pues que la neuropsicología del adulto ha tenido un gran auge debido pues a aquella fundamentación que viene desde las escuelas neuropsicológicas, por ejemplo, de la escuela neuropsicológica rusa y de la escuela neuropsicológica norteamericana, pues la neuropsicología infantil surge como una opción válida para trabajarla pues ya desde el campo de aplicación misma en lo que respecta a la intervención, ¿no?, de este tipo de fenómenos en la etapa infantil. Entonces vamos a hacer una diferenciación importante entre lo que vendría a ser justamente la neuropsicología del infante y la del adulto, y vamos a tocar algunos temas en este punto acerca de cuál es pues la función, por ejemplo, del individuo de estudio, en este caso, o adulto o niño, el tipo de lesiones cerebrales que podrían manifestarse de diferente forma, tanto en el adulto o en el niño, también la etiología de lo que respecta, por ejemplo, al daño cerebral, que también se manifiesta de diferente manera en la etapa infantil, a diferencia de la etapa adulta, y finalmente pues aquellos procedimientos que respectan a la evaluación y a la rehabilitación en ambos grupos etarios, ¿sí? Entonces vamos a trabajar estos conceptos, vamos a desarrollarlos y vamos a resolver pues algunas dudas fundamentales de diferenciación entre estos dos grupos. Vamos a también trabajar de alguna forma pues los conceptos de lo que es el proceso de evaluación misma, es decir, aquellos, digamos, aquellas pruebas, ¿no? Manifestar cuáles son aquellas pruebas importantes para trabajar en el fenómeno de evaluación en la etapa de la niñez, y que obviamente tendrán una dirección hacia lo que es la evaluación específica en los trastornos del aprendizaje, ¿sí? También vamos a familiarizarnos pues con algunos conceptos de lo que será el tratamiento e intervención pues que se realiza en el caso de niños con alteraciones del llamado neurodesarrollo. Finalmente pues vamos a plantear en este módulo justamente la necesidad de conocer el fenómeno de lo que es la plasticidad cerebral. Este fenómeno que está integrado dentro del concepto general de neuropsicología infantil y que refiere muchísimo a sistemas importantes como son los sistemas de aprendizaje y de memoria.
Este fenómeno de la plasticidad, obviamente, pues lo vamos a trabajar con el afán de asociar a lo que vendrán a ser las dificultades que presentan los niños en los trastornos del aprendizaje. Entonces, en este cometido justamente del módulo, pues vamos a trabajar estos objetivos como tal. Obviamente, en el proceso mismo de desarrollo del módulo, pues vamos a encontrar seguramente muchísimas dudas que las vamos a ir resolviendo a lo largo del desarrollo del módulo. También les quería hacer recuerdo justamente la digamos, el requerimiento pues del diplomado, que implica la participación de ustedes tanto en el proceso de videoconferencias como en aquellos procesos que implican los foros y actividades que se van a subir pues a plataforma, para complementar obviamente digamos, el contenido de este módulo como tal. Bueno, entonces entrando ya un poquito en tema, pues vamos a hablar justamente de este concepto que les había comentado, de lo que son las bases fundamentales de la neuropsicología infantil. Cuando hablamos de fundamentos, no olvidemos que nos estamos refiriendo justamente a aquellos conceptos teóricos, aquellas bases que sustentan a lo que vendrá a ser la neuropsicología como tal. En este caso, pues vamos a hablar de aquellas bases fundamentales desde el punto de vista de la neuropsicología, pero ya integrada a lo que es la neuropsicología infantil. Me he tomado pues de este autor, que es Alexander Romanovich Luria, que es considerado pues el padre de la neuropsicología como tal, un concepto que lo lanza de esta forma, ¿no? Él establece justamente este concepto y empieza a postular lo siguiente. Él dice que para justamente resolver lo que es el problema de los mecanismos íntimos de la mente humana e incluso su naturaleza, se debe salir fuera del organismo y hallar la fuente de estos procesos en sus formas sociales de existencia. Este concepto o este postulado pues que lanza Luria nos rememora un poquito a lo que es el concepto del cerebro social, ¿sí? Este concepto, que parece pues muy enredado, ¿sí? En cierto sentido, nos puede dar pie a pensar un poco en estas palabras que vemos ahí resaltadas más en negrilla. No sé si pueden ver pues el cursor, y le estoy remarcando un poquito alrededor, y hablamos de estos mecanismos íntimos y también pues de estos mecanismos que se deben estudiar fuera del organismo y hallar la fuente de estos procesos. Esto nos hace recuerdo justamente a que los mecanismos íntimos los podríamos entender desde el punto de vista de manifestaciones internas justamente que se originan pues en el cerebro del sujeto, ¿sí? Estos mecanismos internos propios, por ejemplo, de lo que son las funciones cognitivas, y que están localizadas en la estructura anatómica misma de la corteza cerebral, pues se pueden estudiar tanto desde sus fenómenos endógenos como los fenómenos exógenos, que pueden afectar directamente a esta estructura, digamos, manifestante de lo que es la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, en ese sentido, debemos ser capaces no solamente pues de analizar, ¿no? Aquella funcionalidad que esté alterada o que esté dañada y que pudiera ocasionar en su sentido lo que vendría a ser pues una disfunción cerebral. Asimismo, pues este concepto de salir fuera del organismo y hallar la fuente de los procesos, pues nos remite, como bien les decía, a lo que vendría a ser el cerebro como un órgano de interacción social. Esta interacción social no solamente pues se refiere a la interacción que se ejecuta entre lo que es
el contenido de los procesos mentales y, digamos, el entorno netamente social. Tiene que ver con la interacción del proceso mental y el entorno mismo del sujeto. Esto implica que hay condiciones, por ejemplo, del entorno, condiciones del medio ambiente, que pueden repercutir también directamente sobre el cerebro. Entonces tendremos que analizar desde este punto de vista, según este postulado, pues aquellas manifestaciones externas que podrían afectar directamente a la estructura de la masa encefálica. Estos fenómenos que pudieran ocurrir por fuera, por ejemplo, podemos llevarlos a algunos conceptos tales como, por ejemplo, la nutrición, ¿sí? Otro concepto que también puede desarrollar y generar algún cambio estructural y funcional en el cerebro del ser humano puede ser la interacción misma social, es decir, la estimulación, por ejemplo, que se pueda brindar al niño desde la etapa incluso prenatal y posterior al nacimiento. Otros mecanismos externos tales como, por ejemplo, los factores de pobreza, ¿sí?, que pueden generar pues disfunciones a nivel orgánico, estructural y también funcional en el cerebro, y bueno, diversos factores que pueden pues generar justamente déficits o alteraciones en el funcionamiento cognitivo del niño, ¿sí? Entonces este postulado de Luria nos va a remitir justamente a esto, ¿no? Al análisis interno y externo de factores que repercutan sobre el cerebro. La neuropsicología pues infantil tiene un periodo de desarrollo muy interesante, ¿no? Si nosotros empezamos a pensar un poquito en el concepto de neuropsicología como tal, pues vamos a entender que la ciencia neuropsicológica, la neuropsicología, está circunscrita a un área mucho más grande de actuación, ¿no? Está inmersa dentro de un campo emergente en los últimos años y que se ha ido consolidando pues a través de la ciencia como tal. Este fenómeno pues es denominado la neurociencia. Entonces la neurociencia pues integra dentro de sus áreas de aplicación a la neuropsicología como tal, ¿sí? Y pues la neuropsicología infantil a su vez surge a raíz netamente de lo que vendrá a ser la interacción pues de la neuropsicología y digamos, su ir y venir con este fenómeno de la neurociencia, y surge como una de las ciencias más nuevas pertenecientes a la neuropsicología general, ¿sí? La neuropsicología infantil, entonces, en este punto, pues se encargará de estudiar principalmente aquellas relaciones que existen entre el cerebro y la conducta, haciendo hincapié principalmente entre lo que son pues, repercusiones cognitivas, por ejemplo, las repercusiones de orden emocional, las repercusiones también de orden comportamental que se originan a partir de lo que es el daño cerebral temprano, ¿sí? Entonces hace hincapié justamente en este fenómeno de relaciones entre cerebro y conducta y manifestaciones del daño cerebral adquirido. Obviamente la neuropsicología infantil va a tratar de entender pues al sujeto dentro de lo que es el contexto dinámico de un sistema nervioso en desarrollo. Ahí tenemos un primer punto de diferenciación entre lo que es, por ejemplo, la neuropsicología infantil y la neuropsicología del adulto. Cuando hablamos pues de un sistema nervioso en desarrollo como tal, estamos hablando de un cerebro que constantemente a partir del periodo de gestación empieza a madurar, ¿sí? Y a ejecutar pues cambios estructurales que van a desencadenar finalmente en lo que conocemos como conducta o como comportamiento. Imaginen ustedes pues que este cerebro que va creciendo desde los primeros meses de vida en el vientre materno hasta el nacimiento y posteriormente a ello
hasta más o menos cumpliendo la última etapa de la adolescencia, pues podríamos pensar que este cerebro está constantemente en cambio, ¿no? Está cambiando tanto pues estructuralmente como funcionalmente. Entonces entendemos ahí que hay fenómenos de maduración que generan cambios importantes y sobre los cuales es importante hacer hincapié al momento de detectar, por ejemplo, un daño funcional como vendría a ser la alteración de referente a los trastornos del aprendizaje, ¿sí? Entonces ahí vemos una gráfica, ¿no?, que había puesto para esta diapositiva y vemos algunas interacciones del desarrollo del niño a partir de lo que vendría a ser el establecimiento de las primeras conexiones neuronales, ¿sí?, del desarrollo neuronal, atravesando pues los periodos netamente del desarrollo cerebral desde el fenómeno de gestación hasta el nacimiento y posteriormente pues el desarrollo neural o el neurodesarrollo que se genera a lo largo de la vida del niño, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues tenemos que comprender el fenómeno también de maduración, hacer hincapié en este fenómeno de maduración, porque es muy importante para poder entender cuáles son pues las manifestaciones, digamos, normales de desarrollo y cuáles son aquellas que están generando algún tipo de problema o de trastorno específico. Obviamente, hablando de este fenómeno pues de la maduración, sabemos que el surgimiento o la emergencia pues de las funciones cerebrales entonces están en constante correlación con lo que vendrían a ser los fenómenos de maduración de los circuitos neuroanatómicos. Este fenómeno de la maduración implica netamente explicar, por ejemplo, cómo se da pues el cambio estructural que va generándose a partir, fíjense, de los 25 días de gestación hasta el 9º mes de maduración dentro del vientre materno, ¿no? Entonces ahí podríamos observar un poquito cómo a lo largo pues de los meses pues el cerebro va cambiando en su forma a nivel estructural, va generando nuevas conexiones, nuevas apariciones de estructuras muy importantes como por ejemplo la diferenciación hemisférica, la diferenciación también entre lo que vendrían a ser los diferentes lóbulos que componen al cerebro y la aparición, obviamente, de estructuras muy relevantes para la maduración cerebral, como vendrían a ser la presencia de las circunvoluciones cerebrales y los surcos cerebrales que son relevantes al momento de entender cómo funciona pues esta estructura tan compleja, ¿sí? Entonces, en este sentido, no olvidemos que justamente este surgimiento pues de lo que son las funciones cerebrales o el fenómeno que tiene que ver con la proyección de los procesos mentales hacia adelante, vendrán a depender directamente del proceso de maduración de estos circuitos neuroanatómicos. Estos circuitos neuroanatómicos además pues están especializados justamente porque inician pues su desarrollo en etapas prenatales y van a pasar por diferentes periodos hasta completar pues el desarrollo que se espera más o menos antes del nacimiento, ¿sí? Tras el nacimiento pues todavía el cerebro entonces va a ir generando cambios también de orden estructural que tienen que ver con estos fenómenos netamente de la plasticidad relacionada con el aprendizaje. Debemos entender también que en este punto de la maduración cerebral que va desde las primeras etapas de gestación hasta la última etapa de la gestación, pues encontramos periodos críticos del desarrollo cerebral, ¿sí? Estos periodos críticos obviamente están delimitados
por periodos de tiempo donde el cerebro, por ejemplo, pues es más susceptible en estos periodos a sufrir algún daño estructural, ¿sí? Que repercuta luego en lo que vendrá a ser pues una disfunción de orden cerebral. En estos periodos entonces, imaginen ustedes pues cuán importante es el cuidado del embarazo, ¿no? Que lleva la mamá y al contenido que tiene pues en el vientre, que vendría a ser el feto humano, y que de repente pues sufra la intervención, por ejemplo, de algún factor externo que pudiera repercutir directamente sobre la estructura cerebral. Cuán riesgoso, por ejemplo, resulta pues el caso, por ejemplo, del síndrome fetal alcohólico, ¿no? Que es un caso pues ya muy extremo de repercusión directa sobre el desarrollo del sistema nervioso del niño. Otro fenómeno, por ejemplo, pues que suele concurrir muchísimo en algunos embarazos, podría ser aquel que se da cuando la mamá pues todavía no se enteró que estaba embarazada y seguía consumiendo algún tipo de medicación específica, ¿no? Por cualquier situación. Entonces, en este sentido, cualquier fenómeno externo podría estar afectando directamente al desarrollo del sistema nervioso central, al desarrollo normal de este sistema nervioso, ¿no? Entonces habrá que pensar que son periodos críticos pues de desarrollo como tal. Estos periodos críticos también se dan después del nacimiento, ¿sí? Entonces van generándose también cambios a partir de lo que es el periodo crítico en cada uno de los procesos cerebrales delimitados también por la edad. Entendemos pues que estos periodos críticos que se dan también después del nacimiento ocurren en ciertos momentos de maduración. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos hablar de un periodo crítico como, como vemos ahí, el desarrollo, por ejemplo, de las áreas sensoriales y motoras que se van a desarrollar antes que las que están implicadas, por ejemplo, en el lenguaje o en la memoria. Esto implica que el periodo crítico, por ejemplo, de aparición del lenguaje, ¿sí? Es un periodo específico que va más o menos delimitado en una etapa de la vida, ¿no? Entonces, este periodo que, por ejemplo, nosotros en el desarrollo normal encontramos que se pudiera dar más o menos entre los 8 meses al año y medio de edad, ¿no? En algunos niños que, por ejemplo, han tenido alguna alteración de orden, digamos, estructural dentro del desarrollo fetal, pues podríamos pensar que algunos de ellos pudieran desarrollar, por ejemplo, el lenguaje un poco más tarde, ¿no? Entonces, mucho más tarde incluso que el desarrollo de las áreas sensoriales y motoras. Como bien saben, pues nosotros podemos entender y saber que un niño es capaz de percibir y de movilizarse mucho antes, ¿sí?, que de adquirir el lenguaje y el proceso obviamente de memoria. Si esta situación varía, entonces podríamos pensar en cualquier particularidad acerca, por ejemplo, de un daño de orden funcional, ¿sí? O de orden estructural que pudiera estar afectando pues al normal desarrollo de estos periodos críticos del desarrollo neural o neuronal, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los primeros 5 años de vida, también resulta que este periodo es también un periodo considerado como periodo crítico, ya que los primeros 5 años de vida pues van a ser importantes para poder, por ejemplo, estimular desde lo que es la parte lingüística al niño y que genere pues buenos sistemas de aprendizaje, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? Para que se desarrolle normalmente pues este circuito. Entonces, durante los primeros 5 años es importante trabajar, por ejemplo, con lo que es la estimulación temprana, ¿no? Específicamente, pues, de cosas que
nos interesa que el niño desarrolle, como son pues el lenguaje, como vendría a ser, por ejemplo, el, eh, el, el, el fortalecer lo que es el sistema motor, tanto fino como grueso, y todas estas situaciones pues se dan durante estos primeros 5 años. Muy importante pues vendrá a ser justamente este periodo, porque es en esta etapa donde el niño es pues mucho más plástico en este sentido, ¿no? Cuando hablamos de plástico, pues nos estamos refiriendo justamente al fenómeno de la capacidad del niño en cuanto a la capacidad de plasticidad cerebral, ¿sí? Entonces, durante estos primeros 5 años es importante que el niño pueda desarrollar normalmente y adquirir normalmente este tipo de funciones. Entonces, nuevamente, si hacemos, por ejemplo, o retomamos el ejemplo de lo que es el síndrome fetal alcohólico, podríamos pensar que, por ejemplo, durante estos primeros 5 años le va a ser muy difícil a este niño con este síndrome, pues adquirir y consolidar aquellos sistemas que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo del lenguaje. Mucho más, pues más allá también repercutirá, por ejemplo, en aquellos sistemas de atención o de memoria o de movimientos finos que van a repercutir directamente pues en el sistema de aprendizaje del niño, ¿sí? Entonces, este periodo considerado como crítico es importante conocerlo y estudiarlo para entender el fenómeno de trastornos del aprendizaje. Otro de los periodos críticos también de desarrollo, pues implica el desarrollo del llamado córtex prefrontal o la corteza prefrontal. Esta corteza pues está encargada netamente de lo que vendrían a ser el desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿sí? Las funciones ejecutivas, que son funciones que están localizadas eh, en el lóbulo frontal, específicamente, en el área de la corteza frontal, prefrontal. En este caso, pues surgen o se sugiere que hay periodos críticos para el desarrollo de estas, ¿sí? De repente, pues el lóbulo frontal y el córtex prefrontal en específico inicia su evolución más o menos en la infancia, pero concluye la misma pues hasta pasada la adolescencia. Más o menos se dice y se establece que justamente el desarrollo termina más o menos del córtex prefrontal entre los 20 y los 23 años de edad. Entonces todavía ha pasado periodos mucho más importantes de consolidación, ¿no? Que van más allá incluso de la adolescencia, que consideramos un periodo un poco anterior, ¿sí? Entonces, ahí podríamos pensar que en algún momento cualquier factor externo que vaya a repercutir en lo que es el desarrollo normal del córtex prefrontal, obviamente pues va a determinar también una disfunción a nivel de funciones ejecutivas. Por ejemplo, un factor externo que podría, digamos, repercutir directamente sobre el desarrollo normal de lo que es el córtex prefrontal, vendría a ser pues el consumo temprano, por ejemplo, de drogas de orden, por ejemplo, psicoactivas o algunas otras drogas como, por ejemplo, pues la nicotina o como, por ejemplo, pues la marihuana o, por ejemplo, otro tipo de drogas que consideramos como tóxicas, que vendría a ser, por ejemplo, el consumo temprano de alcohol, ¿no? Entonces, estos fenómenos externos pueden repercutir en este periodo crítico de desarrollo directamente sobre el desarrollo de la corteza prefrontal. Obviamente, durante estos periodos críticos se considera justamente que las estructuras corticales o las estructuras cerebrales son muy sensibles a cualquier agente, tanto endógeno como exógeno. Esto quiere decir cualquier factor interno o externo que interfiera directamente en el proceso de evolución del niño o del sujeto, ¿sí?
Cualquier factor de estos, cualquier factor tanto endógeno como exógeno, pues puede llegar a modificar directamente el patrón de desarrollo normal del cerebro y provocar en el sujeto, por ejemplo, lo que se conoce, por ejemplo, como un retraso en el desarrollo cerebral, ¿sí? Asimismo, pues un retraso en lo que será la aparición de una función específica y que no le permita, por ejemplo, consolidar dicha función. Asimismo, pues cualquiera de estos factores endógenos o exógenos también podrían provocar un deterioro en la expresión de estas funciones, ¿sí? E incluso en casos ya mucho más extremos, pues podríamos pensar en la desaparición misma de la función, ¿sí? Cada uno de estos conceptos de retraso, de deterioro o desaparición de las funciones que tienen que ver con el funcionamiento de los procesos mentales, pues netamente la pensamos desde aquellos factores que puedan dañar pues la estructura del cerebro y que puedan netamente pues generar este tipo de manifestaciones, retrasos, deterioros o finalmente desaparición de alguna función. Cuando hablamos, por ejemplo, de desaparición de alguna función, ¿cómo podríamos explicarnos, por ejemplo, este fenómeno de la desaparición de alguna función? Podríamos hablar, por ejemplo, de niños con daño cerebral adquirido a través de lo que vendría a ser, por ejemplo, la presencia de una enfermedad, por ejemplo, la meningitis, ¿sí? La meningitis bacteriana, ¿no? Que sería la más radical, por ejemplo, podría generar cambios estructurales que vayan a dañar directamente estructuras de la corteza cerebral. Estas estructuras al estar dañadas, por ejemplo, pueden generar pues justamente la muerte, ¿no? De las neuronas de las regiones afectadas, ¿sí? La muerte de las neuronas de las regiones afectadas. Al generarse la muerte neuronal, pues podríamos pensar ya en este fenómeno de desaparición de una función específica, según pues la localización del daño que se atribuya a la lesión o daño cerebral adquirido, ¿sí? Entonces ahí podríamos pensar en la desaparición, que vendría a ser la parte más radical en este caso de lo que es un trastorno ocasionado por daño cerebral adquirido. Entonces, este periodo o estos periodos críticos que se trabajan justamente a lo largo del desarrollo del niño como tal, pues los vamos a ir comprendiendo desde el fenómeno también de la maduración. Entonces, no olvidemos que no podemos separar el fenómeno de maduración de lo que vendría a ser el concepto pues de desarrollo general y también pues del desarrollo neuronal del niño. En esta situación, pues se trata justamente de que la neuropsicología infantil, como les había comentado, que surge de la neuropsicología general y que está circunscrita también a lo que vendría a ser el área de la neurociencia, pues se dedica especialmente a trabajar desde el punto de vista del estudio, ¿sí?, de la población infantil con alteraciones del desarrollo. El estudio de la población infantil con alteraciones del desarrollo, pues ha surgido gracias justamente a la presencia de distintas manifestaciones que se podrían observar en cuanto a lo que respecta a alteraciones, por ejemplo, del neurodesarrollo. Algunas alteraciones importantes que se trabajan pues desde la neuropsicología infantil, pues son aquellos trastornos, por ejemplo, como el trastorno del espectro autista, los trastornos o los famosos trastornos de déficit de atención con hiperactividad, que son muy recurrentes en el ámbito pues educativo,
aquellos trastornos que tienen que ver también con otro tipo de trastornos más complejos, como serían, por ejemplo, las malformaciones congénitas, las anomalías genéticas, que son de orden mucho más complejo, y también otros fenómenos como, por ejemplo, aquellas dificultades de aprendizaje verbal y no verbal. Entonces, estos fenómenos que son propios de los trastornos del neurodesarrollo se trabajan desde la neuropsicología infantil. Eh, Obviamente han habido, pues, dentro de esta neuropsicología, pues ha habido la inquietud de resolver algunos temas centrales. Estos temas centrales requieren justamente, pues, el abordaje neuropsicológico en este tipo de poblaciones, y el abordaje neuropsicológico como tal tiene dos objetivos. Por un lado, pues hacer investigación, y por otro lado, pues ejecutar programas de orden clínico para la intervención de estos fenómenos. La investigación nos interesa mucho desde el punto de vista de la neuropsicología general y también desde la neuropsicología infantil, porque finalmente, pues la investigación nos va a dar aquellos parámetros importantes de lo que vendrán a ser los fenómenos de trastornos, por ejemplo, relacionados con el aprendizaje. Hace no mucho tiempo atrás, más o menos será pues un año más o menos, se lanzó una ley, un año, año y medio, se lanzó una ley en nuestro país vecino, en la Argentina, que tiene que ver justamente con lo que vendría a ser la ley que protege a los niños con dislexia, ¿sí? Este trabajo se realizó en la Argentina gracias justamente a digamos, a la preocupación desde los neuropsicólogos infantiles por generar estadísticas de población que releven el hecho de cuántos niños en la Argentina pues viven con dislexia, trato escolar, sufren de bullying y también de discriminación dentro de sus propias escuelas, ¿sí? Entonces, se ha considerado como a la dislexia, por ejemplo, en la Argentina, como un caso preponderante de lo que vendría a ser lo que es, por ejemplo, el bullying que se puede realizar al niño, ¿sí? Entonces, esto llamó muchísimo la atención, pues, de los argentinos, y también a la dislexia como una patología importante, que no es una enfermedad, pero que sí es un trastorno del neurodesarrollo, y que finalmente pues estos niños necesitan una ley para protegerlos, ¿sí? ¿De qué? Pues de todos estos fenómenos, ¿no? Como ya les había comentado, el bullying, la discriminación y el maltrato también escolar. Entonces, ese fenómeno de la investigación desde la neuropsicología infantil que se dio en Argentina, nos interesa replicarlo pues también en muchos países de Latinoamérica, ¿sí? Porque nosotros no sabemos pues actualmente cuántos niños tenemos, por ejemplo, con trastornos del aprendizaje a nivel Bolivia, ¿no? No sabríamos decir. Entonces, para nosotros será muy importante la aplicación justamente de la investigación en lo que es el área de neuropsicología infantil. Y obviamente el otro objetivo que cumple pues la neuropsicología infantil es la aplicación clínica. Como bien les decía, pues la aplicación clínica de la neuropsicología infantil tiene que ver directamente con lo que es la detección, ¿sí? La detección, la evaluación misma, y finalmente pues la intervención en el caso de niños que atraviesan, por ejemplo, con estos denominados trastornos del neurodesarrollo y trastornos. Entonces la intervención clínica es muy importante, hacer hincapié en que el objetivo final pues vendrá de la neuropsicología infantil, la investigación, perdón, la aplicación misma en el área de la clínica neuropsicológica. Este fenómeno, claro, de la neuropsicología, que tiene que ver obviamente con la detección, con la evaluación, con el diagnóstico y la intervención, pues nos va a dar herramientas
justamente desde la neuropsicología infantil en el entendimiento de estos procesos. Es decir, nos va a permitir a los neuropsicólogos trabajar justamente en detección temprana, ¿no?, de estos trastornos para poder generar diagnósticos oportunos y pertinentes y finalmente pues establecer lo que vendría a ser la intervención óptima para reinsertar, digamos, eh, programas, ¿no?, específicos para cada uno de estos niños que atraviesan por trastornos del aprendizaje y que sean convenientes al momento de reinsertarlos pues a su grupo escolar, ¿sí? Entonces el objetivo final será este en la parte de el objetivo clínico de la neuropsicología infantil. Como bien les decía, pues esta neuropsicología está circunscrita a lo que es el estudio del funcionamiento del cerebro y del comportamiento en niños y adolescentes. El funcionamiento pues del cerebro en este caso tiene repercusiones directas sobre lo que va a ser la adaptación de orden conductual, la adaptación cognitiva y también la adaptación psicosocial del niño. Cuando hablamos de trastornos del aprendizaje, no estamos hablando, por ejemplo, solamente pues de las dificultades que implica en el niño, por ejemplo, el aprender matemáticas, o de las dificultades del niño que implica el aprender a escribir. También tenemos alguna otra particularidad dentro de los trastornos del aprendizaje que tiene que ver con los trastornos de orden conductual, ¿sí?, de la conducta. Entonces estos pues son los que repercuten directamente sobre esta adaptación de orden psicosocial del niño. Muchos estudios pues han señalado, por ejemplo, la importancia de lo que es la integridad en el funcionamiento de los sistemas cerebrales corticales para lo que es la adaptación de los niños y los adolescentes a esta etapa, por ejemplo, del desarrollo psicosocial. Entonces, pues la neuropsicología infantil ha avanzado muchísimo también gracias al uso de algunos mecanismos y técnicas que tienen que ver con la detección temprana de los trastornos netamente dirigidos a los trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, pues la neuropsicología infantil trabaja directamente con el uso de técnicas de neuroimagen, como son la resonancia magnética, como son pues las tomografías computarizadas, como vendrían a ser también los electroencefalogramas. Entonces, todos estas herramientas nos permiten trabajar en la detección temprana de estos niños. En la actualidad, pues se ha demostrado que el uso justamente y la atribución de las neurociencias y la aplicación de las mismas a la neuropsicología, en este caso la neuropsicología infantil, ha generado mejores resultados. Y entonces es una ciencia que, si bien la podríamos considerar como nueva, la neuropsicología infantil, pues ha estado circunscrita durante muchísimos años a la neurociencia como tal. Entonces, la neurociencia pues le ha permitido justamente trabajar en campos importantes como la investigación y la clínica como tal. Finalmente, pues podríamos hablar un poquito acerca de este abordaje de la neuropsicología desde la investigación, donde les había comentado que tenemos algunas repercusiones, por ejemplo, en lo que vendría a ser vendría a ser, perdón, aquella parte de la investigación que se encarga de estudiar aquellas repercusiones de orden funcional que tiene el cerebro con anomalías en el desarrollo. También otro fenómeno que se trabaja desde el abordaje de la neuropsicología infantil en el ámbito de investigación, pues es tratar de generar resultados de estudios, ¿sí?, que complementan a los que se van obteniendo en relación con niños sanos, ¿sí? Y que estos también pues son esenciales para entender las relaciones entre cerebro y cognición
y las relaciones también entre cerebro, emoción y comportamiento. Algunos datos que se trabajan desde la investigación en neuropsicología infantil pues van a repercutir en el ámbito de orden clínico, consiguiendo justamente mejores procesos de evaluación y de intervención para estos niños. También genera el abordaje desde la investigación en neuropsicología infantil que pues las observaciones clínicas que se vayan a suscitar a partir de esta investigación pueden ser una fuente continua justamente de nuevas preguntas y de nuevos retos para la investigación. Todavía se tiene que hacer pues muchísimo trabajo en el campo de investigación de la neuropsicología infantil. Obviamente esta disciplina de la neuropsicología infantil pues ha tenido un auge en los últimos años, un auge de desarrollo en los últimos años, porque ha despertado mucho interés en profesiones afines al área de la neuropsicología, como vendrían a ser, por ejemplo, pues los maestros, los logopedas o los fonoaudiólogos, los terapeutas ocupacionales, obviamente pues los pedagogos, los psicopedagogos e incluso pues profesiones afines que trabajan directamente con niños como vendrían a ser el área de pediatría o de neuropediatría como tal, ¿no? Entonces la neuropsicología infantil ha generado un interés creciente justamente gracias a fenómenos tales como el fenómeno del incremento en la supervivencia de la población infantil. Hasta hace unos años en Bolivia teníamos entendido pues que había un nivel alto o índices altos de mortalidad infantil. Esta situación ha cambiado con los años, ya que pues se ha avanzado en el estudio de la medicina y en la aplicación de la medicina para poder pues generar mejores sistemas de supervivencia a niños que nacen, por ejemplo, con alteraciones en el desarrollo. Estos mismos avances de la medicina también han conseguido que estos niños, por ejemplo, niños también comprometidos físicamente, como por ejemplo los niños con cardiopatías infantiles, la parálisis cerebral infantil o los niños nacidos prematuros extremos, pues logren o lleguen a sobrevivir, ¿sí? Asimismo, pues se ha mejorado mucho lo que es la calidad asistencial a los niños con lesiones cerebrales traumáticas o la extirpación quirúrgica de tumores de difícil acceso. Entonces, todos estos fenómenos que tienen que ver pues con la medicina del infante, pues han mejorado mucho con los años y han generado que estos niños sean supervivientes, ¿sí?, de enfermedades muy complejas. Haber sobrevivido también implica, por otra parte, un coste negativo, ¿sí? El coste negativo de la supervivencia de enfermedades tan complejas podría ser pues el aumento justamente de secuelas, ¿sí? De la aparición de secuelas, por ejemplo, secuelas de motoras, secuelas cognitivas y o secuelas emocionales. Estas secuelas obviamente necesitan pues ser atendidas por equipos integrales de profesionales. Uno de los puntos que también ha llamado la atención desde lo que vendría a ser la neuropsicología infantil para este auge o este desarrollo que ha tenido en los últimos años, pues vendría a ser los denominados índices de fracaso escolar. Estos índices de fracaso escolar pues han permitido generar desde la neuropsicología infantil diagnósticos, ¿sí?, neuropsicológicos que cada vez posibilitan mucho más generar un encauzamiento, es decir, darle un curso a lo que vendría a ser, por ejemplo, el currículo personalizado del alumno, ¿no? Entonces, los índices de fracaso escolar han sido puntos importantes que han llamado pues la atención de la neuropsicología para trabajar directamente ya en el campo de la neuropsicología infantil y desde la neuropsicología infantil obviamente trabajar pues ya netamente en lo que vendría a ser
los trastornos del aprendizaje, ¿no? Entonces se han generado a partir de esta detección, pues estrategias de intervención específicas para intervenir sobre estas dificultades del aprendizaje. Bueno, entonces voy a parar acá, ¿sí? Para que pues vayamos trabajando un poquito en preguntas o cuestiones que ustedes tengan en mente en este momento, ¿sí? Entonces, pues si quieren hacer preguntas, pues ahí está el chat o el audio. Licenciada, buenas noches. No me quedó muy clarito esa parte de la que dijo del objetivo de la neuropsicología. Por favor. Nuevamente, por favor, corazón, si me podrías repetir que no te entendí muy bien. Licenciada, buenas noches. La parte que no me quedó, no pude anotar y atender bien, fue la parte del objetivo de la neuropsicología. Hablar un poco El de la objetivo. El hablar un objetivo poco me dices, ¿verdad? del objetivo, porque usted hablaba un poco de reinsertar a los chicos, ¿no ve? En la parte conductual, algo así, en esa parte me perdí. Por favor. Ok, bueno. Entonces, bueno, hablando de los objetivos, ¿no? Me voy a volver un poquito para atrás y aquí tenemos justamente que lo que les iba diciendo, ¿no? No sé si pueden cerrar, por favor, el micrófono para que no haya retorno, entonces yo les pueda responder mejor, ¿sí? Bueno, entonces en este sentido, ¿no? De los objetivos que les decía de la neuropsicología infantil, tenemos a dos objetivos. Por un lado tenemos el objetivo de la investigación y el otro pues la clínica como tal, la aplicación clínica de la neuropsicología. En el campo de la investigación vamos a trabajar, les había dicho, justamente desde la neuropsicología infantil con la particularidad de detección pues de estos niños, por ejemplo, a nivel estadístico. Nos interesa saber pues cuántos niños tenemos, por ejemplo, a nivel Bolivia, a nivel La Paz, en cierto tipo de poblaciones que, por ejemplo, estén cursando con trastornos del aprendizaje. Esta particularidad de la neuropsicología desde el punto de vista de la investigación me va a generar estrategias, por ejemplo, para poder generar programas de acción pues para estos niños, ¿sí? Estos programas de acción juntamente con el objetivo que cumple la neuropsicología, pero desde el ámbito clínico que vendría a ser la detección temprana, el diagnóstico y la intervención como tal, pues van a generar estrategias de intervención sobre estos niños. Lo que nos interesa entonces desde la neuropsicología infantil y específicamente de los trastornos del aprendizaje, pues es trabajar justamente en estrategias bien dirigidas a cada caso en particular. ¿Para qué? Pues para generar que estos niños puedan ser capaces de volver a reinsertarse, les decía, en el sistema escolar. Esto no quiere decir que han salido del sistema escolar o que han sido echados, por ejemplo, del sistema escolar, sino que tengan la capacidad de volver a generar estrategias óptimas, por ejemplo, de aprendizaje para que vayan a la par de sus compañeros, ¿no? Es decir, algunos niños que, por ejemplo, atraviesan con problemas para el aprendizaje específico de las matemáticas, si nosotros hacemos una buena estadística de estos niños, sabemos cuántos niños, por ejemplo, tenemos y podemos trabajar, por ejemplo, con grupos de niños que tienen trastornos específicos del aprendizaje de las matemáticas, seguramente a través del análisis y diagnóstico clínico de estos niños, nos va a ser pues más fácil que el niño pueda, le podamos nosotros desde la neuropsicología estimular, ¿no? Las áreas implicadas del cerebro en el aprendizaje de las matemáticas para que el niño vuelva pues a la par de aprendizaje de sus compañeros o de sus pares o de su nivel educativo, ¿sí? No sé si quedó claro. Espero que Sí, les sí. decía muchas gracias. Se me corta tu audio. Si me puedes escribir, pues ahí te respondo también en el chat, ¿sí? Entonces me dice, ¿qué pruebas pues podemos aplicar para diagnosticar dislexia? ¿Sí? A ver,
Este punto, ¿sí?, del diagnóstico, de la detección específica de la dislexia, se trabaja, claro, desde pruebas que tienen que ver con la lectoescritura, ¿sí? Este tema obviamente lo van a trabajar en el módulo de detección de los trastornos del aprendizaje. Hay pruebas específicas que seguramente pues el docente o la docente que les vaya a tocar en el módulo que compete justamente a detección de trastornos del aprendizaje, les va a proporcionar para trabajar estos fenómenos pues de detección como tal. Pero sí hay pruebas específicas, ¿no? Ahorita no tengo en mente el nombre exacto, pero hay una prueba que evalúa específicamente trastornos del aprendizaje, ¿sí? Hay otra prueba que también se llama, si no me equivoco, el PROLEC, ¿no? Y el PROLEC evalúa desde su propia perspectiva, pues va a evaluar justamente aquellos procesos de la lectoescritura, ¿sí? Entonces ese nos puede servir muchísimo, por ejemplo, en la detección de la dislexia. Entonces, si me permiten, pues voy a revisar algunos documentos y obviamente como les había planteado en lo que es la parte de objetivos de aprendizaje de este módulo, vamos a tocar dentro de este módulo una parte de lo que es la evaluación, ¿sí? Entonces, en cuanto a dar, pues, digamos, parámetros de la evaluación, les voy a mostrar algunas de las pruebas, pues, que se pueden aplicar para casos particulares de trastornos del aprendizaje, ¿sí? Entonces, no se vayan a preocupar mucho, pero ahorita de verdad no tengo en mente pues el nombre de alguna prueba específica para detección de la dislexia. Pero sí hay pruebas para trabajar detección de los trastornos del aprendizaje, netamente para trabajar en ello, ¿sí? Entonces, si la docente pues no lo tiene, yo le voy a proveer a la docente para que les vaya a pasar a ustedes este material, ¿sí? La plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral también la vamos a trabajar dentro de nuestros objetivos de aprendizaje, ¿sí? Como les había comentado, vendría a ser en la tercera semana donde vamos a hablar justamente del fenómeno de plasticidad y pues es un fenómeno que tiene que ver con la sinapsis cerebral, ¿sí? Entonces vayan, digamos, acogiendo ese concepto que tiene que ver con la sinapsis. Esta plasticidad se refiere, por ejemplo, a la proliferación y la aparición de nuevas sinapsis cerebrales gracias a lo que vendrá a ser pues la interacción del niño o del sujeto a través de sus procesos mentales con su entorno. Por ejemplo, el aprendizaje genera fenómenos de plasticidad. Un ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, de plasticidad cerebral en el niño, justamente es el fenómeno pues del aprendizaje de un segundo idioma, ¿sí? Un segundo idioma. En el caso de la plasticidad cerebral funciona de la siguiente manera, es decir, el cerebro del niño es modificable, ¿sí? Es modificable, es plástico, se dice así, ¿no? Tiene plasticidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues el aprender una nueva lengua implica que hayan nuevas conexiones neuronales, nuevas conexiones sinápticas. ¿Y qué implica la nueva conexión sináptica? Que la estructura a nivel cerebral se modifique y genere por ejemplo, que esa región que se encarga específicamente del aprendizaje de una segunda lengua, a nivel estructural, por ejemplo, se vea, lo voy a decir así corrientemente, ¿no? Que se vea más crecida que otras regiones, ¿no? Que se vea mucho más fortalecida que otras regiones. Entonces, eso implica la plasticidad cerebral, pero la vamos a revisar muy bien en todos sus fenómenos, es decir, vamos a revisarla pues desde los fenómenos que implican la sinaptogénesis y lo que implica pues, por ejemplo, la producción de nuevas conexiones dendríticas y sinápticas como tal, ¿sí? A ver, la aplicación clínica. Sí, la aplicación clínica, ¿sí? Va a permitir diagnosticar desde el punto de vista neuropsicológico.
El objetivo, les decía, de la parte clínica de la neuropsicología, en este caso de la neuropsicología infantil, va a ser en primera instancia, pues la detección, ¿no? ¿Cómo se hace la detección? Pues se hace en consulta, netamente, ¿sí? Nos llega el niño ahí con algún, entre comillas, pues trastorno del aprendizaje, y cuando nos llega este niño a consulta como tal, lo que hacemos es la detección de este niño. Estamos haciendo la detección y al momento de detectar a este niño, pues le podemos aplicar, por ejemplo, pues una evaluación específica y pedir no solamente a través de la evaluación, ¿sí? Pedir a otro equipo de profesionales que nos confirmen un diagnóstico o una hipótesis diagnóstica que ya tenemos. Por ejemplo, si yo pienso que mi niño tiene TDAH, ¿sí? Si tiene TDAH, no solamente pues me valdré de la información que tengo yo, es decir, no solamente me valdré de las pruebas que le vaya a aplicar yo. Tengo que valerme de algunos otros documentos que me remitan y que me respalden el diagnóstico como tal. Por ejemplo, otros documentos serían un informe psicopedagógico, tendrían que ser una evaluación neuropediátrica, tendría que ser también la evaluación a partir de la implementación, por ejemplo, de un electroencefalograma o una resonancia magnética, que me puedan confirmar algunas particularidades de la estructura cerebral que estoy observando, ¿sí? Entonces, así podré llegar justamente a poder diagnosticar desde el punto de vista de la neuropsicología correctamente pues a este niño que me llega a consulta, ¿sí? Obviamente sí, se trabaja desde la aplicación clínica en la detección, en la evaluación y obviamente la intervención sobre ese niño. Investigador o autor boliviano que haya publicado acerca del tema de investigación en neuropsicología como tal. Creo que no, no conozco pues a nadie pocos son los que hacen publicaciones en el campo de neuropsicología en Bolivia. Una de las personas que trabaja netamente en investigación vendría a ser la doctora Ninosca Ocampo, que ella es doctora en neuropsicología, ella es docente allá en Santa Cruz, y ella ha trabajado en investigación en neuropsicología, pero más en neuropsicología del adulto, ¿sí? En neuropsicología infantil, pues no, netamente no hay autores bolivianos que trabajen en este tema. Sí hay muchos autores extranjeros, ¿sí? Pero el único referente que yo tengo, por ejemplo, de alguna persona que trabaja en investigación, pues es la doctora Ocampo como tal. ¿Qué más? A ver, los trastornos de aprendizaje. A ver, los trastornos de aprendizaje me preguntan, ¿se deben únicamente a la existencia de anomalías en el desarrollo? O si existe además si existe algún límite de edad para realizar intervención en los niños. Los trastornos de aprendizaje, como habíamos comentado en la primera diapositiva, ¿sí? Esa que traía el postulado de Luria, pues no, ¿sí? No únicamente se debe a anomalías en el desarrollo, ¿sí? El trastorno de aprendizaje, como bien lo había comentado, tiene que ver también con algunos factores exógenos propios de lo que vendría a ser pues el entorno del niño. Algunos factores exógenos que pueden, les había comentado, generar algún tipo de trastorno del aprendizaje son aquellos factores de orden psicosocial, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar que si no encontramos una base orgánica de lo que es el trastorno del aprendizaje, es decir, que si no encontramos un trastorno netamente que tenga que ver con una anomalía del desarrollo, pues podríamos pensar que ese niño tiene otra complicación por fuera, ¿no? Por ejemplo, una orden de índole, por ejemplo, psicológica o social que esté repercutiendo directamente sobre el sistema de aprendizaje.
Alguna que se me ocurre, por ejemplo, pues el famoso bullying, ¿no? El maltrato, o finalmente pues el maltrato físico que pudiera estarse generando en el hogar, o cualquier otro fenómeno fuera pues de lo que vendría a considerarse como orgánico, ¿sí? Entonces hay factores externos. También les hablaba, por ejemplo, de este factor de la pobreza que podría generar directamente repercusiones sobre sobre el funcionamiento cerebral del niño, ¿sí? Entonces ahí podríamos hablar de algunos factores externos que no solamente se deben a anomalías en el desarrollo. Los límites de edad para realizar intervención en los niños, pues no tenemos un límite de edad para intervenir sobre el niño, ya que nosotros seamos capaces de detectar cuál es el problema del niño o el trastorno por el que está atravesando y seamos capaces de detectar las redes implicadas en el trastorno, pues ahí podemos hacer la intervención. No hay límite de edad para intervenir. De hecho, pues la intervención neuropsicológica se trabaja desde el infante hasta el viejito de 90 y tantos años. No, bueno, mucho más allá, ¿no? Entonces, pues se trabaja a toda edad. La neuroplasticidad y las neuronas espejo. Sí, bueno, las neuronas espejo, bueno, tienen otra fundamentación teórica un tanto diferente a la plasticidad cerebral. Sí, les voy a hablar en la próxima sesión también de esta particularidad. Voy a tratar de integrar esta pregunta que me realizan entre las neuronas espejo y la plasticidad cerebral, pero son dos conceptos diferentes en realidad, pero tienen mucho que ver con los sistemas de aprendizaje. La neurona espejo, las neuronas de espejo, tienen que ver con el sistema de aprendizaje a nivel social, ¿sí? Entonces lo vamos a comentar para el caso, ¿sí? Para que no queden pues ahí dudas en el aire. Entonces, si pueden ir leyendo un poquito acerca de lo que son las neuronas espejo, van a entender este proceso del aprendizaje social del cerebro, ¿sí? Entonces les había dicho en una primera instancia que pues el cerebro es un órgano psicosocial, ¿verdad? Entonces esto tiene muchísimo que ver con el orden de las neuronas espejo. Si bien son dos conceptos diferentes, la plasticidad cerebral y las neuronas espejo, pero ambos tienen que ver con fenómenos de aprendizaje. Uno social y el otro netamente aprendizaje y memoria. Investigaciones sobre trastornos del aprendizaje hay muchísimas, creo, en nuestro contexto, ¿sí? Hay muchísimas, obviamente académicas, ¿sí? No han sido investigaciones publicadas, por ejemplo, no sé, en revistas indexadas y demás, ¿no? Entonces son investigaciones netamente académicas, como por ejemplo, pues algunas tesis de grado que se han dirigido a hablar sobre algunos trastornos del aprendizaje, en muchísimos casos, obviamente sobre la dislexia, que son los más recurrentes, y otro tema recurrente que también implica al TDAH, ¿no? Entonces, estas publicaciones académicas sobre trastornos del aprendizaje. Finalmente, me dicen en cuanto a la intervención neuropsicológica en el TEA, ¿cómo se relaciona con ay, no sé. ¿Qué es el método ABA en primer lugar? No lo sé. Si me dices que es el ABA, pues ahí te respondo. El análisis conductual. Ok. Ok. La intervención neuropsicológica y tal vez la modificación de la conducta. Bueno, pues sí, o sea, la neuropsicología en general trata de generar estrategias, ¿sí? Desde la propia detección de lo que vendrían a ser las estructuras que están comprometidas en el trastorno como tal, por ejemplo, en el trastorno específico de lo que vendría a ser el trastorno del espectro autista, la modificación conductual o el fenómeno del análisis conductual sí se trabaja, pero ya desde la psicología, ¿no? La neuropsicología en particular va a trabajar en la detección de aquellas redes neuronales que estén comprometiendo al sistema del espectro autista. Una de las redes comprometidas, por ejemplo, en el trastorno del espectro autista, vendría a ser la red frontal, ¿sí? De la corteza frontal.
Entonces, se dice que, por ejemplo, los niños con trastornos del espectro autista, pues tienen dificultades para la interacción social, ¿verdad? Entonces, en este sentido, si sabemos que hay una evidencia orgánica de que este niño tuviera algún compromiso en la red frontal, entonces desde ahí podríamos trabajar justamente en la estimulación de esa zona cerebral. La estimulación para generar ¿qué? Pues para generar cambios de orden de interacciones sociales para que ese niño pues sea, por ejemplo, mucho más hábil al momento del establecimiento pues de estas interacciones sociales, ¿no? Entonces ahí si hay evidencia orgánica de lo que vendría a ser el compromiso de la red frontal en los TEAs, pues ahí podríamos hablar sobre una intervención de orden neurocognitivo o neuroconductual también. Entonces les pediría pues que revisen justamente la plataforma porque les mandé ahí un foro y una actividad que pues la tienen que realizar para entonces nuevamente darles la bienvenida, aunque estamos culminando la sesión y vamos a trabajar pues el día jueves como tal, ¿sí? Muchísimas gracias por la asistencia. Bueno, entonces muchísimas gracias, que tengan buena noche y nos estamos escuchando pues el jueves como tal, ¿sí? Gracias.